Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Laboratorio de Comunicación Política. Mi nombre es Renzo Macei y en este espacio, como en la primera temporada, vamos a desarrollar toda esta serie de conceptos, de ideas, de estrategias relacionados al apasionante mundo de la comunicación política. Veremos no solamente las tendencias en el Perú, sino también en el mundo. Vamos a tratar temas del reciente acontecer político en las campañas electorales y también en los gobiernos de los diferentes países. Así que así damos inicio a una nueva temporada de Laboratorio de Comunicación Política. Bien, y en este episodio vamos a tratar, aprovechando un poco la experiencia de los últimos meses en los diferentes países, en donde hemos visto una serie de procesos electorales. Me refiero al caso estadounidense, al caso uruguayo, por ejemplo. eh, ¿De qué manera impacta el manejo de las redes sociales en el discurso político, ¿no? El aspecto digital se puede interpretar como una arma política de los candidatos. Bueno, para eso hemos invitado a un gran amigo y también colega internacionalista, Carlos Novoa. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Renzo, un gusto estar acá en el Laboratorio de Comunicación Política. Bueno, el gusto es de nosotros, Carlos, porque ya queríamos tenerte en la primera temporada, hace varios capítulos, y sin duda, pues la experiencia reciente, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Para centrarnos en una parte del mundo, es muy enriquecedora. Sobre todo siempre la elección de Estados Unidos nos Así trae es, muchas enseñanzas, ¿no? así es. ¿Qué sacas tú de este proceso bastante intenso, porque ha tenido un cambio de candidato en el oficialismo, y sobre todo a partir del uso de las redes sociales por parte de los propios candidatos, ¿no? Sí, bueno, mira, yo creo que tenemos primero que hacer una atingencia ahí, Ujú, que es ver el momento en el que ujú. estamos. Sí, ¿Cuál es el momento político-comunicacional en el que nos encontramos ahora sí. en el inicio del 2025 y que se viene también? Estamos en un momento en el cual hay una batalla cultural Ujú. muy importante que es esta idea de radicalismos que hay de izquierda a derecha y ahí no hay un espacio para el centro. Correcto. Eso de ahí tiene una explicación que es parte del proceso en el que estamos y se refleja pues en esta Ujú, batalla ujú. cultural en la cual, pues, digamos que los gobiernos de izquierda han quedado con algunas deudas Sí. sociales y políticas que han sido aprovechadas por una derecha que estuvo dormida 10 años y que hoy ha entendido que, a nivel global, ¿no? Ha entendido que tiene que participar de esta batalla cultural con un discurso específico que es radical. Ujú, ujú. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el tema específicamente para América Latina, pero también podemos meter a Estados Unidos acá Sí, por el sí. resultado de Trump, que es que en la región la gente está votando con mucha rabia, con Sí, mucha furia, con mucha cólera. No sí, he visto últimamente, en los últimos, yo diría que dos o tres procesos electorales, sí. una confrontación de ideas, ¿no? Ujú. Como si veíamos antes. Y eso Sí. tiene que ver un poco con lo que estabas diciendo en tu introducción, que tiene que ver con la llegada de las redes sociales, el avance, la cultura TikTok y todos esos elementos, Es más ¿no? pasional, ¿no? Tipo un partido de fútbol. Es absolutamente pasional. Es que ya hoy en día, bueno, sabemos que Internet terminó con el monopolio de los medios de Sí, comunicación. Hoy, en una época de posverdad, en una época de sí. fake news, no interesa lo racional, No. interesa lo emocional. Sí, correcto. Y eso ha sido muy bien aprovechado en los últimos años, bueno, en los últimos meses, ¿qué años? En los últimos meses. Sí. Yo creo que hay tres procesos que revisar a partir de eso. Obviamente el de los Estados Unidos, que vamos a hablar Claro. ahora, pero también el de México con un López Obrador, Sí. digamos, con
una mezcla de escuela nueva con escuela vieja, porque a la usanza antigua, cuando nosotros reporteábamos, ¿recuerdas? Sí. El reportero que va todos los días, en este caso al Palacio de Gobierno mexicano, unas conferencias que daba... Las famosas mañaneras, sí, a 6 de la mañana. que lo continúa la actual presidenta. Así es, así es. Pero mira, López Obrador combinó eso también con un buen manejo de su equipo digital. Sí. Y terminó con un 50-60% de apoyo popular Impresionante. después de 7 años, lo cual endosó todo para que Claudia Sheinbaum pues, pueda ganar rápidamente. Sí. Y el otro, no cabe la menor duda, que lo hemos visto de cerca, es el del señor Milei. Sí, por supuesto. Milei ha hecho una campaña, desde el punto de vista político-comunicacional, extraordinaria, Sí. ¿no? Que es un poco, creo que, el escenario en el que nos tenemos que centrar. Vamos a hablar también sobre Milei, pero tú señalabas muy bien el momento en el cual nos encontramos, ¿no? Y yo estaba pensando que esta ausencia de una posición centrista, ¿no? Que hace algunos años veíamos muchas expresiones políticas situadas en ese espectro político, ahora es interpretado como, si estoy en el centro, es una posición tibia, ¿no? Timorata, ¿no? Y es mucho de lo que estaba señalando, ¿no? La situación actual, no sé si te exige, al menos la tendencia es defínete por una expresión, por una posición, pero ponerte en el medio es no decir nada, ¿no? Así es. Bueno, es lamentable para académicos como nosotros, o gente que siempre tratamos de buscar el consenso en el Así centro, es. es lo mejor. Yo sigo pensando que es lo ideal. Es lo ideal. Sí. Mira en el Perú, ¿no? Nadie se quiere meter al centro porque son espacios como que criticados por la derecha o por la izquierda. Sí. Entonces, sí, la respuesta es sí. Hay una tendencia en la cual en este momento, en el mundo entero, y para el caso latinoamericano específicamente, no podemos estar en el centro. Y eso ocurre por un poco lo que decía, ¿no? Estamos en un momento más emocional que racional. Estamos en un momento, fíjate, los medios de comunicación, algunos de ellos ya ni siquiera les importa si mienten o no. O sea, Trump ha ganado las elecciones, ha arrasado en las elecciones en Estados Unidos diciendo una serie de mentiras que a la gente ya no le importa, porque lo que le importa es lo emocional, cómo llega, cómo conecta. Y Trump ha conectado con la clase trabajadora, ¿no? Ese hecho, pues, Kamala Harris va y dice que trabajó en McDonald's, y Trump va y se viste como un trabajador de McDonald's, utilizando mucho sus redes sociales, ha utilizado mucho el tema de los influencers, correcto. Y ha dejado de lado el esquema tradicional. Bueno, Estados Unidos siempre aporta, o las elecciones en Estados Unidos siempre aporta novedades, ¿no? Pero no es que en este momento no es que haya más gente de derecha o haya más gente de izquierda, sino es simplemente a dónde se va, a esas posturas. Y eso pasa porque hoy la política exige, decía, ¿no? Que América Latina vota con enojo, con ira, con cólera, porque están cansados de corrupción, ¿no? Están cansados de promesas no cumplidas. Y entonces, hoy en día, dado que ya lo racional ha quedado de lado y lo emotivo es lo que pesa, los políticos hoy en día necesitan odiar a alguien. Claro. Necesitan instalar una narrativa de odio en la cual ellos pues expresan una animadversión, un odio criticando a un sistema, porque los partidos políticos han dejado de ser eso. Ahora son franquicias políticas. Claro. Entonces, el partido político lo que tiene que hacer es canalizar las demandas de la ciudadanía. Así es. Y eso no está ocurriendo actualmente. Sí, y justo rescato una parte de lo que señalas de la gente está más impaciente, o sea, pide cambios más rápidamente que antes. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad o cuando reporteábamos, se hablaba mucho, no solamente de los conceptos que tú señalabas, sino los cambios hay que hacerlos a largo plazo, ¿no? Es una permanente construcción, vamos a ir de menos a más. Ahora eso prácticamente no existe. O sea, si tú escuchas a un político ese discurso, seguramente no va a tener muchos votos, ¿no? Que digamos, ¿no? Pero ese es el ritmo de las redes sociales, precisamente, es lo que hablamos en la introducción. El ritmo de las redes sociales es ahora el ritmo de la vida cotidiana. ¿Podríamos concluir eso en términos de comunicación política? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque hoy en día, como bien lo mencionas,
ya no hay paciencia. Estamos hablando también de que hay una mayoría de consumidores que son millennials, que son Sí, centennials, de gente que ha nacido en el nuevo siglo, o ya está 24, 25 años, ¿no? Entonces, todos ellos, tú eres profesor universitario, yo también, sí, entonces vemos que los chicos a nivel universitario hoy día son impacientes con respecto a los resultados, ¿no? sí. Quieren las cosas rápidas. Yo he visto chicos que hoy para ellos pues leer un periódico impreso es Ya, sí. es una cosa de locos, ¿no? Es cosa de sus abuelos. Sí, es más, se sienten incómodos, ¿no? Se sienten, esto va a estar doblando la hoja. Yo lo digo, ¿no? Lo he visto con mis hijas, ¿no? Sí, Porque leen, sí leen, se informan, pero de otra forma. claro. TikTok, ¿no? Por ejemplo, TikTok, ¿no? Sí, entonces eso, por ejemplo, lo hemos visto claramente en Estados Unidos. O sea, todavía las campañas políticas, volviendo al tema, Sí, todavía las campañas políticas en América Latina le dan una enorme importancia a lo tradicional. O sea, lo que se busca es una mezcla entre lo tradicional y lo nuevo, que es toda la cultura de redes sociales. Sin embargo, en la última elección en la que Trump ha arrasado, nos muestra que ya lo tradicional hay que dejarlo de lado, porque este Trump, que en unos días, el 20 de enero, entra al gobierno, sí, está mucho más empoderado que el anterior. sí. Entonces, ¿cómo te explicas, si buscamos lo racional, cómo explicas que un presidente que ha tenido un gobierno cuestionado por cuestiones, vamos a decir, racistas, con un discurso antimigrantes y todo Sí, eso, haya ganado con una... No solamente ha ganado las elecciones, sino también en el Congreso estadounidense, sí, mayoría en ambas cámaras? sí, Eso es porque Trump tiene un punto de partida, que es instalar la idea de América para los americanos, o sea, Estados Unidos para los estadounidenses. correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, él, como dije, ha conectado con la población, conectado con la gente, y el tema de los inmigrantes, de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, eso pasa a un segundo plano, está subordinado a que primero yo tengo que buscar el bienestar de los americanos, y eso ha hecho que Trump inclusive haya obtenido votos de demócratas, ¿no? Sí, es cierto, es Y cierto. eso lo ha logrado, pues, no yendo a la televisión, a los mítines, ¿no? Y esas cosas del pasado, ¿no? Él ha ido, pues, ha pasado horas con streamers, con influencers, con redes sociales. Tiene un hijo, Trump, de 17 años, Sí, que es amigo de un gran influencer y ha aprovechado, sí. ¿no? Eso creo que hay que mirarlo en las próximas elecciones que se vienen Tú, a la tú región. sabes que el reporte del Reuters Institute del año 2024, que seguramente lo revisaste, sacó entre algunos datos, ¿no? Muy interesantes, que TikTok es una herramienta de información política. Es tal vez Así la es, así principal es. herramienta o plataforma de información política. Pero tú te informas de TikTok simplemente por videos muy Así cortitos. es. O sea, te informas, sí, pero de manera muy superficial, ¿no? Entonces, Un primer nivel, digamos, ¿no? es un primer nivel. Y eso tiene que ver mucho con el nuevo tipo de votante o de elector que se está formando, ¿no? Superficial en cuanto a información y pasional, Así además, es, ¿no? así es. No estamos hablando de un elector que analiza profundamente las propuestas, ¿no? Ya no se habla de plan de gobierno, nada de eso, eso, obviamente el siglo pasado, ¿no? ¿No? Es cierto, entonces estamos ante una situación que no solamente va a cambiar la estructura de las campañas, sino también la estructura del discurso de los futuros candidatos, ¿no? Así es. Fíjate que hay un elemento que yo añadiría a Sí, esto de TikTok, que para nadie ya es una... nadie duda de que sea una gran herramienta sí, de comunicación política, es el tema de la segmentación. sí, Segmenta muy bien, y sí, eso lo hemos visto ahora en la campaña de Trump. Yo creo que ahora, por ejemplo, mira, tenemos este año 25 va a ser muy interesante porque tenemos elecciones en febrero en Ecuador, sí. tenemos elecciones en agosto en Bolivia y tenemos elecciones en noviembre en Chile. Ujú. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la tendencia o las tendencias que van a darse. Para el caso peruano, también aquí hay que hacer una salvedad con el caso peruano, ¿no? Porque Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes y más de 250 millones tienen acceso a Internet. Claro, Habría que ver cuál es la brecha digital en los países de Sudamérica, ya claro. para no irnos más allá, para los países de Sudamérica. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que aquí todavía la comunicación política, o mejor dicho, hay un nicho para trabajar en comunicación política desde el punto de vista de las redes sociales, desde el punto de vista de TikTok. Los políticos actuales no lo están aprovechando mucho.
No, Ujú, no sé si no, es porque no saben, no entienden, pero en el Perú lo que hemos visto en los últimos años es que el político trata de hacer política tradicional, ¿no? sí, Yendo a mítines, en la sí, televisión. La televisión es señal abierta a los periódicos, ¿no? Los propios jefes de comunicaciones de los sí. políticos están más preocupados en salir en periódicos que tienen una lectoría ínfima. Y, Entonces, ¿se han olvidado de qué? De los jóvenes que finalmente son los que van a votar. exactamente, ¿no? Y está un público cautivo muy importante Y que además está enojado. que está enojado, ¿no? Entonces hay que, en esta reestructuración de las estrategias hay que mirar estas plataformas, ¿no? Así es. Y como tú dices, inversión en plataformas tradicionales. Entonces lo que se hace es llevar lo tradicional a lo digital, cuando es al revés. Lo digital es lo que prima, a partir de ahí trasladarlo a las diversas plataformas, ¿no? O sea, el lenguaje digital es diferente totalmente. Totalmente. Mira, los medios de comunicación tradicionales, diarios, prensa escrita, Sí, revistas, recién están adaptándose. Quiero decir, hay un proceso de convergencia que tiene 15 años más o menos. sí, Pero los medios tradicionales les ha costado entender que hoy se tienen que subordinar a su plataforma digital, que esa es la que manda, ¿no? claro. Entonces, claro, tenemos otro tipo de forma de hacer el periodismo. El periodismo sigue siendo el mismo. Sí, Lo que ha sí, sí. cambiado es la forma de hacer el periodismo. Sí, Y el sí, comunicador político, la estratega político, tiene que ver eso. sí, ¿Cuáles son los canales de comunicación que hay? sí, ¿No? Para llevar su mensaje. Y otra vez, un mensaje confrontacional. claro. Que en el Perú, no sé, López Aliaga tal vez lo hace, pero no veo que él pueda conectar con Ujú, la población, porque tenemos otra característica particular en el Perú. sí, Decía que Trump conectó con la clase trabajadora, Milei con el discurso de la casta sí, logró triunfar, pero en el Perú tenemos una característica particular, decía, es que el 70% de la fuerza laboral es informal. claro. Entonces, ¿cómo conectas tú desde lo tradicional y desde lo formal con esa población informal que es Que, la que te va a llevar al poder? que es un gran Yo creo que el porcentaje. que resuelve eso puede ganar Sí. la elección en un Y futuro. así como has puesto estos ejemplos, por ejemplo, el caso de Bukele, ¿no? Cómo ha conectado a través del uso de plataformas digitales, Así también es. vinculado con jóvenes, ¿no? Claro. Con jóvenes millennials, que saben muy bien el uso de estas plataformas y que finalmente le ha dado muchos réditos políticos, ¿no? Así es, Bukele, todo el mundo quiere ser Bukele ahora, Sí, sobre sí, sí, todo por un claro. gran Claro. tema que es el Es tema un- de la delincuencia, pero El Salvador tiene otras características, ¿sabes? Es un exactamente. país pequeño, tiene una población de 6 millones de habitantes, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es un territorio que Bukele de repente ha podido controlar o puede controlar desde el Sí, gobierno, sí, ¿no? sí, sí. Ahora, hemos hablado mucho de estas nuevas características del discurso en las redes sociales, del uso de las plataformas digitales, pero hasta hace 10 o 14 años, cuando comenzó todo este uso de las plataformas digitales a partir de la primavera árabe, ¿no? El caso en Egipto, por ejemplo, tenía otro propósito, un poco luchar contra los gobiernos que estaban enquistados por años, Así ¿no? es, así es. Era un discurso más propositivo, pasional, sí, pero diferente al que vemos ahora, ¿no? Cómo ha cambiado desde ese momento, ¿no? Sí, la primavera árabe empieza cuando un vendedor Sí, ambulante se prende fuego en así Túnez, es. ¿no? Y desata una ola de protestas que buscaban derrocar al gobierno, ¿no? A Sí, gobiernos autoritarios de corte militar. Se da mucho en Egipto, en sí, Túnez y sí, se intenta en otros países, sí. ¿no? Pero era una cosa más de momento porque era una expresión del momento que había explotado, pero que no tenía un sustento que pudiera permitir que eso primero, que se democratice, Ujú, cosa impensable en el ujú, Medio Oriente hoy en día sí, por la forma como se manejan las cosas y porque también hay claro. que tener en cuenta el tema cultural, la cultura de clanes y todo eso. Y segundo, porque no, hace 2010, 2011, todavía los medios tradicionales tenían, Tenían, digamos, el manejo de lo que era la así comunicación es. política. Sí, ya, En el caso peruano, por ejemplo, en aquellos años, era el gobierno de Humala, estamos hablando de entonces 2010, más o menos, 2010, sí, ¿no? pues 2010, 2011, la Claro, campaña política que permitió el triunfo de Humala. sí, Alan García comenzó a utilizar el Twitter, sí, ¿no? En ese momento, pero igual,
la brecha digital Sí. es algo que tanto en los países árabes como en los países de América Latina, los países andinos particularmente, habría que ver, ¿no? Sí, sí. Hoy creo que sí, para la elección del 26 juegan un papel importante, un papel de mayor influencia, pero todavía creo que no un papel determinante como lo puede hacer en otros países como Argentina o como Estados Unidos. Que es básicamente estos elementos que tú señalas, ¿no? Esta brecha digital, la cantidad de ciudadanos que están todavía en la informalidad, ¿no? Así Entonces, es, así es. acceder a plataformas digitales para muchos peruanos es un tema todavía lejano, ¿no? Así es. Todo el mundo entra a Internet, Sí, ¿no? sí. Entra a Internet y ven todo eso, pero claro, va a tener que ver, en el caso peruano, yo creo que la influencia y el avance de las redes sociales va a tener o va a tener un componente que va a ser cuál es el candidato que va a poder conectar con alguna de las necesidades de la gente. Tema de delincuencia, tema de violación de derechos humanos, no lo sé. Pero hay un punto ahí que no sé si los políticos peruanos, creo que los políticos peruanos no en este momento, sino sus estrategias comunicacionales y que los políticos les hagan caso, van a buscar y van a Sí. conectar, ¿no? Y bueno, hemos hablado de Bukele o de Milei ya en su faceta de gobernante, ¿no? En los gobiernos, el uso de este discurso a través de las plataformas digitales cambia radicalmente, o tú crees que todavía en el Perú, digamos, es la misma realidad que estar en una situación de campaña electoral? No, yo creo que ya va cambiando, Ujú. va cambiando. En el caso peruano, simplemente hay que mirar, hay instituciones públicas, Sí, instituciones man- particulares sí. también, pero hay instituciones públicas que trabajan mejor, que utilizan mejor las redes sociales que otros Sí, de por sus supuesto. colegas. Entonces yo creo que ahí pasa un poco por el hecho de que quienes manejan el tema de la comunicación política, los estrategas, tienen que tener dos elementos añadidos. Uno es que el estratega de comunicación política tiene que saber bien cómo se manejan las redes sociales, cuáles son las tendencias, ¿no? Olvidarse del Facebook, que eso es una cosa pues para las personas de 40 años para arriba, ¿ya? Sí. Y entender cómo funciona el TikTok. Yo creo que los estrategas comunicacionales, no en su mayoría, sino una gran parte, todavía están mirando con algún desdén al TikTok porque piensan que es Sí. algo de jóvenes, algo muy, Muy relax, muy relax, muy ¿no? superficial. Sí. Pero ese superficial es lo que le está dando el triunfo. Sí. Entonces, a otros gobernantes. Entonces, eso hay que ver. Y sin olvidar, y acá va el tercer elemento, sin olvidar que el Perú es un país con características especiales, porque es un país de mil caras, porque es un país que tiene una diferencia Sí. racial, cultural, política, Totalmente. social, que tiene que ver, pues, por ejemplo, un joven de Puno Sí. con un joven de Iquitos, con un joven de Claro. Piura y un joven de Es Lima. una realidad totalmente o sea, diferente, y todo sí. eso ponerlo, pues, en un, como llaman el nombre acá, ¿no? Un laboratorio de comunicación política. Y es muy cambiante la Claro, y de ahí debe salir un producto. Ah, sí, ¿no? sí, por supuesto. Así es. Bueno, Carlos, y para ir culminando, a propósito de lo que hemos conversado, ¿qué libro sugieres tú? Porque ¿qué libro debería leer un candidato que está pensando en postular, cualquiera sea el nivel, ¿no? Si quiere insertarse en el plano digital. ¿Cuál sería el primer libro que debería leer? O uno de los primeros, ¿no? Claro, hay varios que ¿no? he añadido, pero hay uno que ya está, que acá lo hemos traído, Sí, que tiene ya un tiempo, ¿no? Sí. Comunicación Política, Manuel Castells. muy bueno. Pero yo diría que empezar con porque aquí te explica un poco justamente lo que es el cambio entre la política tradicional, entre la vida del inicio de Internet. Internet llega al Perú en el 94. Sí, sí, sí. El 2.0 llega en el 2000, 2010. Pero hay una evolución constante, Sí. pero tú no puedes, lo que hablábamos, ¿no? Tú no puedes hablar de comunicación política o ver cómo se utilizan las redes en la era TikTok o aplicar el modelo Bukele, el modelo Trump o el modelo Milei en el Perú si es que no empiezas leyendo lo básico. Y aquí está lo básico, ¿no? Y lo básico te explica, por ejemplo, cómo funcionó la primavera árabe, por qué tuvo éxito en un comienzo, cuáles son los canales alternativos de comunicación, porque ya hay que quitarnos el chip, cuesta, pero hay que quitarnos el chip de que el político tiene que ir a los medios de comunicación tradicionales, a la televisión. Tiene que ir, por Sí, supuesto, tiene que pero ir. no puede esperar ganar una elección, la que sea,
sea local, regional, municipal o nacional, si es que no utiliza bien las redes sociales. Sí, por supuesto. Y este libro es súper recomendable, así que a nuestros políticos, léanlo, por favor. Aquí está, por favor. Por favor, Sí. sí, léanlo. También hay versión digital, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y a propósito de recomendaciones, Carlos, si me permites, porque también estamos como especie de inaugurando esta secuencia de recomendaciones, no solamente en libros, sino también en series y documentales. Y estábamos hablando un poco de cómo surgen, obviamente, estas manifestaciones a partir o activadas a partir de las redes sociales. Hay un documental muy bueno que habla sobre la situación en Ucrania en el año 2014. Tú bien sabes que ese año hubo una protesta durante 93 días impulsada por estudiantes universitarios, básicamente. Después se unieron diferentes partes de la sociedad ucraniana contra el gobierno que tenía vínculos con Rusia, ¿no? Así es. Un poco es el origen, tal vez, Así de es, lo no, que hemos visto hoy es- o hace unos años con el conflicto bélico. Winter on Fire. Te lo recomiendo a ti, Carlos, si no lo has visto. Se lo recomiendo a todos los que nos siguen. Es un documental realmente espectacular porque te narra los testimonios de la gente que sufrió. Hubo muchos muertos, mucha represión muy violenta y realmente es un caso histórico que todo político, si quiere meterse a la arena política, debería ver. Va a enfrentarse a esas situaciones posiblemente. Bueno, que nuestros políticos aprovechen, pues, estamos iniciando el 25, un año Hay que va a ser prepararse, intenso, ¿no? Hay que leer, hay que ver, ¿no? electoral, y ahí tienen el libro, ahí tienen el documental. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia y seguramente vamos a tener más espacio contigo durante este año. Gracias, Renzo, cuando quieras. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este ha sido el primer capítulo de la nueva temporada 2025 del Laboratorio de Comunicación Política. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, las cuentas de Tren Perú, el canal a través del cual se difunde el Laboratorio de Comunicación Política. Coméntenos, sugiéranos temas, critíquenos también. Todo aquí recibimos de la mejor manera y vamos a seguir ahondando, investigando en más temas sobre este apasionante mundo de la comunicación política en el Perú y en el mundo. Así que nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao.